Niveles de medición. ¿Qué son los niveles o escalas de medición? En esta presentación se describen los niveles de medición y las estadísticas que aplican. Palabras clave: estadística, niveles de medición, análisis cuantitativo. Niveles de medición son los tipos de escala que permiten asignar un grado o valor a una variable. ¿Cuáles son sus propiedades? Definir las reglas para asignar números, las propiedades matemáticas de las escalas resultantes y las operaciones estadísticas aplicables a las medidas hechas con cada tipo de escala. Cuando nosotros aplicamos un cuestionario que recoge datos cuantitativos o numéricos, estos datos cuantitativos o numéricos tienen unas propiedades. Y dependiendo de esas propiedades es que se pueden generar justamente operaciones matemáticas o estadísticas. Entonces, existen diversos niveles. El primero sería el nivel nominal, ¿sí? Que permite clasificar en 2 o más categorías las respuestas, las cuales no se pueden jerarquizar o establecer distancia entre ellas. Los números se usan solo como identificadores o nombres. Este tipo de nivel nominal es el que representan aquellas preguntas como: ¿cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu sexo? ¿Qué comida favorita tienes? Cuando nosotros respondemos a este tipo de preguntas, lo que podemos decir es, por ejemplo, ¿qué nacionalidad tienes? Soy mexicano, soy canadiense, soy francés, etc. Pero no significa que una nacionalidad sea mejor que otra, es decir, no hay jerarquías. ¿Sí? Y no se establecen distancias entre ellos, solo son diferentes. ¿Sí? Cuando decimos: ¿cuál es tu comida preferida? Alguien puede decir que la comida italiana, alguien puede decir que la comida china, la comida francesa, la comida mexicana, etc. Pero no significa que una comida sea mejor que otra. ¿Por qué? Porque estamos valorando preferencias. ¿Sí? Cuando hablamos de un análisis con base a lo mejor a nutrientes, por ejemplo, es diferente. Pero si se trata solamente de la comida favorita, simple y sencillamente son gustos o preferencias y estas son diferentes. Lo mismo pasará con cualquier opinión. Si preguntamos ¿cuál es tu música preferida?, ¿sí? Estamos hablando sobre preferencias u opiniones y estas no se pueden jerarquizar, no es una mejor que otra, solamente son diferentes. En este sentido, lo que se obtienen son datos que tienen propiedades de un nivel solamente nominal. Más adelante se verá cuáles son los tipos de operaciones estadísticas que se pueden realizar con este tipo de datos. Ordinal. Se establece un orden jerárquico. Aquí sí hay un orden jerárquico, donde los valores de la escala representan categorías o grupos de pertenencia con cierto orden asociado, pero no es una cantidad mesurable. No se conocen las distancias. Por ejemplo, cuando la pregunta en un cuestionario es nivel socioeconómico y las opciones de respuesta son bajo, medio y alto, ¿sí? Y respondemos A, B o C, ¿sí? Respondemos, por ejemplo, medio, ¿sí? Eso no significa que todos los medios tengan exactamente el mismo sueldo, ¿sí? O el mismo nivel, monto de ingreso mensual, ¿sí? Solamente están categorizados en una gran categoría que se denomina como medio socioeconómico, ¿sí? Y de esa forma no conocemos las cantidades, ¿sí? No hay una distancia exacta entre una y otra, o bien definida entre una y otra, pero sí sabemos que obviamente el nivel socioeconómico alto tiene más dinero que el nivel medio o el nivel de bajo, ¿sí? Entonces se conoce la jerarquía, se pueden agrupar en ese sentido o ordenar a partir de esa jerarquía, pero la cantidad que existe o diferencia que existe entre ellos no es mesurable. Intervalar. Se establecen distancias o intervalos iguales entre los valores, ¿sí?, que se dan de respuesta. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos ¿qué temperatura
¿sí? Y establecemos un valor de temperatura. Pero podemos decir que hay menos 2 grados centígrados o hay 20 grados centígrados, por ejemplo. Es para variables cuantitativas y en la misma no existe un cero absoluto. Por eso es que puedo decir que hay menos 2 grados centígrados. Es decir, este valor, el cero, se fija arbitrariamente. El cero no representa en ese sentido la ausencia de valor. Es un elemento importante, una propiedad importante en este nivel de medición. Nivel de medición de razón. Se establecen distancias o intervalos iguales entre los valores, es para variables cuantitativas, pero sí hay un cero absoluto. Es decir, el cero representa la ausencia total de la magnitud que se está midiendo. Es decir, no puedo decir que tengo menos 2 años, ¿sí? O no puedo decir que peso menos 4 kilos, ¿sí? Entonces, sí existen las distancias, tanto en intervalar y razón, hay jerarquías, se definen bien y se tienen claras cuáles son las distancias entre ellos, ¿sí? Y en el primer caso, que es intervalar, no hay un cero absoluto, ¿sí? Y en el segundo caso, que es el nivel de razón, sí hay un cero absoluto. Ahora, veamos o revisemos cuáles son los estadísticos descriptivos a aplicar según el nivel de medición. Cuando es nominal, por ejemplo, preguntábamos, ¿cuál es tu comida favorita? Lo que podemos hacer es hacer un análisis de frecuencias. ¿A cuántos les gusta la comida china? ¿A cuántos les gusta la comida mexicana? Etcétera. Y lo que puedo determinar ahí es solamente la moda. La medida de tendencia central que puedo aplicar es únicamente la moda y se puede generar una gráfica de pastel. En el caso de los niveles de medición ordinal, cuando la pregunta es, por ejemplo, nivel socioeconómico y las opciones de respuesta son bajo, medio y alto, ¿sí? Lo que puedo hacer es generar un análisis de frecuencias, ¿sí? Saber cuántos bajos hay, cuántos medios hay, cuántos altos hay, pero también puedo generar la moda y la mediana. ¿Por qué? Porque los puedo agrupar, los puedo ordenar y generar el punto medio, que sería la mediana. Y también puedo determinar cuál es el valor que tiene más frecuencia, que sería la moda. Puedo generar gráficas y las gráficas que puedo generar ya no son solo las de pastel, sino también de otros tipos, como barras, por ejemplo. Y cuando hablamos de los niveles de medición intervalar y de razón, en ambos casos podemos utilizar o aplicar análisis de frecuencias, es decir, cuántos hay para cada valor, todas las medidas de tendencia central que existen, ¿sí? Estamos hablando del mínimo, del máximo, de la moda, de la media, de la mediana y todas las medidas de dispersión o variación, la desviación estándar, la varianza, etcétera. Y puedo generar todo tipo de gráficas para realizar el análisis. Entonces, si vemos que de acuerdo a los niveles de medición que representan mayor potencia para el análisis estadístico y descriptivo que se va a hacer son justamente los niveles de medición intervalar y de razón.